oportunidades y desafíos de la sostenibilidad social y ambiental para Uruguay en un contexto de cambio climático. Para mí es un gusto estar en esta mesa, es un tema que me apasiona y para comenzar una breve anécdota. Hace unos años, en junio de 2015, tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los impulsores en la región del movimiento de triple impacto, de las empresas de triple impacto económico, social y ambiental, Pedro Tarac. Y él me habló con mucho entusiasmo, su charla fue muy inspiradora, hablaba sobre cómo durante muchos años, post-revolución industrial, durante siglos, se había producido de una forma en la que siempre se ponía el foco en la productividad, en el rinde, en el lucro, y que eso había estado bien, pero que el lucro era fundamental para las empresas, pero que también estaba la disyuntiva de que los recursos son finitos y que incluso ese modelo se estaba agotando. Me hablaba sobre cómo ya no es posible que todo siga funcionando así y que algunas organizaciones civiles o el Estado se encargara de reparar las externalidades negativas que generaba este sistema. Con este tipo de externalidades me refiero a la contaminación, a la basura, al cambio climático, pero también a las otras externalidades sociales, ¿no? O sea, exclusión, no solo en términos de pobreza, sino también algunos colectivos relegados, como las personas en situación de discapacidad, como las personas que por condición de su raza o de su nacionalidad no podían integrarse al sistema. Entonces él me decía que, ya ves, es necesario un nuevo ADN empresarial. El desafío era de rediseñar un poco cómo se venían haciendo las cosas. Y 6 años después este tema ya no es ajeno al Parlamento, ya han tratado y aprobado leyes que van en esta línea, con el tema de la gestión de residuos, con la ley BIC, que bueno, faltan algunas reglamentaciones, pero han trabajado mucho en ello los legisladores, y también el tema de la economía circular, que es otro de los proyectos de ley que está encaminado, que se va a volver a tratar en esta legislatura. Así que bueno, no quiero extenderme demasiado más, pero desde aquella revolución industrial ahora al parecer estamos en una revolución de la sustentabilidad. Como decía Isabel Chakirian en su momento, en un panel más temprano, hablaba de que había un cambio de era. Y bueno, un privilegio para mí contar con las exposiciones de esta mesa que ya voy a presentar. Contamos con Eduardo Blasina, con Marcelo Cafera, con María José González y con Virginia Suárez. Voy a comenzar con Eduardo, lo voy a presentar, aunque no necesita mucha presentación ninguno de ellos, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de la República, ¿es correcto? Se ha desempeñado como docente de la Universidad de la República y en la ORT, y actualmente es asesor del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. A él le voy a preguntar sobre uno de los grandes desafíos, uno de los temas de agenda, que es el de las carnes de laboratorio, carnes cultivadas, versus la gran oportunidad que hay para el sector ganadero y el sector en términos de los precios récord. Acá dicen que lo maté. Sobre, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? A ver, Eduardo, con tu experiencia. ¿Esto corre como mis 12 minutos también? ¿O? 12 minutos y tengo que hacer bueno, un minuto. entonces arranco ya agradeciendo muchísimo el inmenso honor de estar aquí, en particular a mi muy estimado Rodrigo, a quien conozco hace tiempo, pero un ámbito para pensar el futuro es algo que es absolutamente imprescindible, y muchas veces me parece que la democracia tiene esa fragmentación entre 4 o 5 años que nos hace muy difícil pensar en algo de aquí a 30 años, a 40 años, a 100 años, a 1000 años, ¿por qué no? Dentro de 100 años se va a ver el hecho de criar un animal para luego matarlo como algo absolutamente inadmisible moralmente. No lo sabemos. Nadie podría decirlo, pero nadie podría descartarlo. Ayer hablaba con un amigo que me decía, mi hija me dice que eso de criar un animal y luego matarlo está pésimamente mal y que ella no va a participar. Ese es un tema para un país como Uruguay, que es un país ganadero y sobre todo un país donde preservar las áreas silvestres hoy se hace con ganadería. Si no tenemos ganadería, ¿cómo vamos a preservar esas áreas silvestres pensando en el largo plazo?
Yo suelo creer que la innovación siempre tenemos que darle la bienvenida. Entonces, soy bastante renuente a esta discusión de si eso es carne o no es carne, o bueno, si son, o sea, hay una publicidad de una empresa israelí que muestra una leche que fabrica microbios, pero que es indistinguible químicamente de la leche. Podemos ponernos a argumentar que no es verdaderamente leche, pero a los consumidores nuevos eso les va a importar poco. Y en definitiva, Uruguay es un país productor de alimentos de calidad, de modo que en la libre competencia, ¿por qué no vender una carne super gourmet que protege pastizales nativos a decenas de euros por kilo, dando las garantías de que es carbono neutral y que regenera biodiversidad, y también que haya una fábrica que quiera vender hamburguesas de oferta que alguien querrá comprar? O sea, creo que Uruguay, y lo vemos en el Parlamento muchas veces, está muy lleno de falsas contradicciones, de que uno tiene que ser o defensor de la vaca o defensor de la carne sintética. Bueno, los emprendedores que quieran darle para adelante a generar células que la gente quiera comer y que sean sanas, no tengo mucho más que opinar que adelante y buena suerte. Todos tenemos lugar. Tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas dentro de unos años. No nos vamos a pelear por eso, me parece a mí, como país abierto, de sociedad abierta, diría Popper. De modo que eso lo tomo como una introducción y luego digo lo que quería decir, o no tengo chance. Genial, genial, genial. Yo creo que lo sigo atando porque la irrupción de las carnes alternativas tiene una plena lógica con la era distópica que estamos viviendo. Hoy más temprano Karina Novarese decía, a veces tengo la sensación de que miro los noticieros y estoy mirando una película de ciencia ficción de hace 20 o 30 años. Típicamente uno piensa en Mad Max, o podría pensar en Interstellar, para mí de las películas que mejor plantea el futuro distópico en el que estamos. La distopía no empezó con la pandemia, empezó antes, cuando veíamos incendios espontáneos de magnitudes nunca vistas. Antes de la pandemia se incendió Australia completa, se incendió Europa, se incendió Brasil, se incendió Bolivia, se incendió Paraguay. Pero eso uno lo ve haciendo zapping entre 45 millones de cosas y dice, bueno, hay incendios, qué macana. Y sigue. Pero esa es la distopía, y acá sí empiezo, porque me parece que todos tenemos nuestras enseñanzas del COVID. Para mí la enseñanza es, bueno, llegó la era en la que solo vamos a estar el resto de nuestras vidas aplanando curvas. Vamos a aplanar la curva del COVID con una vacuna, pero ¿cómo vamos a aplanar las curvas que vienen ahora? Ahí te estoy yo. Ahí tenemos la curva principal, es la del dióxido de carbono, que es como la moneda, es el dólar del cambio climático. Hay varios gases, pero el dióxido de carbono es el que cuando termine esto y nos vayamos a nuestras casas vamos a ir emitiendo, salvo los que hayan venido en bicicleta, vamos a ir emitiendo dióxido de carbono. Y esa gráfica que está a la izquierda, que está ampliada allí, me parece importante doblemente. Por un lado, porque esta curva no estamos por ahora ni cerca de aplanarlo, ¿no? Si viene un marciano y decimos tenemos que aplanar esa curva, nos va a decir qué mal que vienen por ahora. Lo otro interesante es que es una curva que es como nuestra respiración, sube y baja como hacen nuestros pulmones, y esa respiración es cuando en el hemisferio norte brotan las plantas, capturan el carbón y lo bajan un ratito. Cuando llega el otoño lo liberan y volvemos a subir siempre un escalón de mínima y máxima arriba que el año anterior. Y la pandemia sí le acható ahí un poquito, pero una pandemia que nos puso a todos en nuestras casas sin salir, sin mover el auto, en la gráfica de la izquierda los historiadores no la van a ver prácticamente. Vamos a la segunda, por favor. Tenemos un gran problema como país. Nos guste o no nos guste, las vacas erutan unos cuantos litros de metano por día, por hora podríamos decir. Si un productor pone a sus vacunos en un trébol muy rico que a la vaca le encanta, tiene un problema que no puede erutar la vaca, se hincha y explota. Fue de las cosas que más me llamó la atención cuando me puse a estudiar agronomía y vi una vaca volando enorme que era como un globo y en cuestión de 1 hora y media
había fallecido, no pudo sacar sus gases de metano. Es un problema para Uruguay porque cada molécula que vemos ahí, molécula a molécula, en realidad calienta unas 80 y pico de veces más que el dióxido de carbono. Nosotros vamos a defender en los foros que solo es 12 porque esta se degrada. Pero el asunto es que la gráfica es lo que hay y lo que hay calienta muchísimo. Y no solamente calienta muchísimo, sino que esta va directamente al vertical. Y hoy más temprano Nicolás Jodal hablaba de algo que para mí es fundamental, que es lo que se llama en inglés los tipping points, que yo no sé, en español serían como los puntos de inflexión probablemente. Es el punto de no retorno, o sea, nosotros podemos fumar y comer 10 huevos fritos por día y no pasa nada un día, no pasa 2 días, pero en algún momento cruzamos un tipping point y nos da un infarto y el mundo, la vida nuestra no es la misma. Y acá estamos con varios tipping points. Se va derritiendo Groenlandia. Bueno, cuando se derrita Groenlandia realmente salen millones de toneladas de metano que están ahí tapaditas por un hilo, por un hielo que es cada vez más fino. Ese es un tipping point. Si seguimos talando la Amazonia, en algún momento colapsa la Amazonia. ¿Qué quiere decir? Que se convierte en una sabana, en un pastizal. Y si no llega más agua a Uruguay después de eso, ¿qué vamos a hacer? O si se cae el casquete occidental de la Antártida, que también se va afinando, en algún momento va a colapsar. ¿Y qué pasa cuando colapse? Y el mar sube de golpe unos metros, no muchos, pero lo suficiente para arrasar con nuestra rambla, invadir tierras en rocha que hoy son bañados de agua dulce y salgamos todos corriendo. Entonces, este me parece a mí que es un tema que es cualitativamente distinto a todos los demás. Y que no hay que pronosticarlo, como decía Nicolás Jodal, que no hay que preocuparse tanto de pronosticar. No, esto ya sucede. Si quieren verlo en Uruguay, hagan una recorrida por la Floresta, por San Luis, por la Coronilla, y van a ver cómo la costa nuestra está en una erosión. En Costa Azul, en La Paloma, hay terrenos que figuraban en los padrones que hoy están abajo del agua permanente. Vayan a Aguas Dulces, vayan a Balizas, vayan a donde quieran en verano y miren con la perspectiva de ver cómo esto ya sucede. No es, a ver, pronostiquemos cuándo va a suceder. Lo que todavía no sabemos y no podemos pronosticar es cuándo va a pasar un tipping point que nos va a decir, opa, nos levantamos y el noticiero es que el mar va a subir 3 metros en una semana. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y la población se va cada vez más cerca del mar, porque el mar es lo que amortigua el calor más intenso. 3 minutos, esto es un desastre. Esto es el óxido nitroso, que todavía calienta más que el metano y es clave para hacer los fertilizantes. ¿Cómo vamos a fertilizar si un día nos dicen, no, fertilizante nitrogenado no se puede más? Vamos a toda velocidad. El asunto es que la temperatura sube y uno también dice, un grado, bueno, está, es como, no es mucho, o sea, en definitiva en invierno es más lindo. Pero imaginemos que tenemos fiebre y subimos 1 grado y nos dicen, mira, por todo el resto de tu vida tu fiebre va a ir subiendo, o la haces que suba lo menos posible o extrapolá tú las conclusiones. Bueno, tenemos que pensar el planeta como una unidad que tiene su temperatura apropiada y que la estamos llevando para arriba. Cada grado es mucho más grave que el grado anterior y nos dicen que no crucemos el 1,5 grados y ya cruzamos el grado y vamos cada vez más rápido. Eso es una oportunidad. O sea, el concepto de Uruguay carbono positivo es lo que yo quisiera divulgar, es el meme que quisiera que echar a rodar y que se multiplique, porque es lo que sintetiza los inventores que tenemos que generar con la cabeza de Frasca, tienen que inventar cosas para solucionar esto. La reforma educativa tiene que lograr niños que reflexionen con esto y nos traigan nuevas ideas, porque sobre todo, o sea, es para un niño que hoy tiene 5, 8, 10 años, ¿qué le va a tocar cuando tenga nuestra edad, cuando tenga 55 y esté en el 2070? ¿Qué mundo le va a tocar? En el medio nos da una enorme oportunidad. Es el mejor momento de la ganadería de la historia de Uruguay. Es el mejor momento de la historia para producir alimentos porque, obviamente, sequía en Canadá y ola de calor. California se seca, es la granja de Estados Unidos. Ola de calor en el este de Estados Unidos. Se perdió buena parte de la cosecha de trigo de Rusia. Se perdió la cosecha de Brasil, segunda mega sequía en Brasil consecutiva. El precio de los alimentos es firme y nosotros venimos diciendo como consultora va a ser cada vez más frecuente, un precio más alto de lo normal
y más volátil. Y muchos economistas nos dicen, bueno, pero lo que hay que ver la tasa de interés, si sube 1/4 de punto la Reserva Federal, o si el dólar sube, las políticas monetarias. Pero si viene una ola de calor y te arrasó con el trigo y la colza de Canadá, no hay política monetaria que te cambie que el precio de los alimentos va a ser muy alto. El precio de la carne de Uruguay es récord histórico, porque además, bueno, el mundo quiere producir carne, o sea que el metano para nosotros es clave y asumirlo. Esto es, el sábado me mandaron esto desde París, 27 euros el kilo, 27,90 oferta. Colita de cuadril, Uruguay. Pero no dice colita de cuadril, dice mamiña. Seguramente el dueño del restaurante es un brasileño. O sea que Uruguay, mamiña. Entonces, el gran peligro es que nos confundan con esto. Esto sí, nuestras generaciones futuras lo van a ver como se ve un absurdo total, ¿no? Destruir todo. Tirar lo que estaba capturando dióxido de carbono, es como tener cáncer de pulmón y ponerse un alambre adentro y revolverse lo que va quedando sano, ¿no? Es un desastre. Entonces, nosotros tenemos monte natural en ascenso, tenemos forestación, hacemos sobrecampo natural y tenemos, si no nos diferenciamos de esto, no sé si va a ser sintética o qué, pero no va a ser, no va a ser. ¿Ah? Entonces, yo creo que el Uruguay carbono positivo tiene varias variantes, valga la redundancia por mi falta de tiempo, pero tenemos que emitir lo menos posible. ¿Cuándo van a poner cargadores para autos eléctricos en el Parlamento, señores? ¿Cuándo van a venir ustedes en bicicleta eléctrica, auto eléctrico y dar el ejemplo? O sea, ese es el tipping point del que hablaba Jodal, que tenemos que acelerar, bajar las emisiones. Y el gran capturador de carbono es el suelo, son las plantas y a través de las plantas el suelo. Y por ejemplo, me quiero despedir diciendo, tenemos huecos de investigación. Mientras miramos la computación cuántica, no sabemos nada de nuestro reino funga. Si yo le pregunto a ustedes qué es el reino funga, muchos quedarán pensando qué es. Cuando yo era chico me decían que los hongos eran plantas sin clorofila, pero no son plantas sin clorofila, son un reino completamente diferente, más parecido a nosotros que una planta. Son mucho más parecidos a los animales que una planta. Son claves para capturar carbono, son claves. Si un suelo no tiene hongos, es como no tenga wifi. Los hongos son claves, por decir algo. Si yo les digo, se precisan más micólogos me van a decir, ustedes se van a quedar pensando que soy un excéntrico. No tenemos gente que estudie eso, más que para cosas muy laterales. Y lo otro es, todo va a cambiar la legislación. Va a cambiar la legislación porque se nos van a venir los impuestos. ¿Usted quiere seguir emitiendo? ¿Le parece que no es para tanto? ¿Le parece que el metano no es para tanto porque siempre hubo vacas? Bueno, mire, lamentablemente su cuenta de producto da tanto. Tiene que pagar este impuesto porque usted está generando una externalidad que alguien la tiene que pagar con inundaciones en Bangladesh o en Berlín o en donde sea. Alguien paga ese gas que usted tira. Entonces, mire, ¿sabe qué? Eso lo va a pagar. Y al mismo tiempo, si capturamos, alguien nos va a pagar también. Y cuando capturamos carbono en un suelo, lo hacemos cada vez más fértil. O sea que vamos a tener un palo cada vez más grande, pero una zanahoria cada vez más jugosa por delante. Por eso yo creo que este tema es tan transversal, es el relato unificador. Uruguay, carbono positivo. No porque vamos a cambiar, no vamos a frenar nosotros con nuestra pequeña superficie, pero si somos el lugar donde experimentamos con la trazabilidad, con el plan Ceibal, con el cannabis legal, experimentamos tantas cosas que después va a Canadá y las adopta, o va a Estados Unidos y las adopta, o va a Israel y las adopta. Acá tenemos que ser el gran sandbox, el gran lugar donde decir todo lo que sirve para bajar emisiones y capturar carbono lo queremos probar acá. Queremos traer a los Elon Musk del mundo, queremos traer a los Paul Stamets del mundo. Capaz que a Paul Stamets no lo tienen, googleenlo porque es importante. Y tenemos aliados en América Latina. Costa Rica, que es como el Uruguay de América Central, envuelto en un montón de inestabilidad, está en una alianza para dejar lo más posible el petróleo bajo tierra. Ya hay antecedentes. Bueno, me repasé. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu entusiasmo y por responder a la pregunta, no esquivarla. Ahora le voy a dar la palabra
a Marcelo Cafera, que es licenciado en Economía por la Universidad de la República del Uruguay y doctor en Economía de los Recursos Naturales por la Universidad de Massachusetts. Además, es profesor de la Universidad de Montevideo y asesor del Ministerio de Economía en temas de economía y ambiente. Mientras él se va aprontando, que tienen ahí su presentación, algunos temas que nos va a compartir, bueno, le voy planteando la pregunta disparadora. ¿Puede ser? No, no quieren. Sí, la pregunta disparadora sería sobre, bueno, teniendo en cuenta que obviamente el crecimiento económico ha sido una variable muy importante como medida de desarrollo, y otras variables ahora empiezan a tener como más relevancia en términos del bienestar y del desarrollo humano. ¿Qué rol tendría la economía? O sea, ¿cómo podemos a través de la economía impulsar en esta agenda de sustentabilidad a Uruguay? Bueno, primero muchas gracias a los organizadores, Bruno y Rodrigo, por la invitación. Es un placer enorme estar en esta casa. No convenimos esta pregunta, ella me lo pregunta y yo no tengo que pensar ahora. No. Voy a través de mi presentación intentar contestar esa pregunta, y tengo un reloj acá para cumplir con el tiempo. Hoy de mañana y ayer preparaba los gráficos y pensaba, todos los gráficos estos los va a poner Eduardo primero, así que no sé para qué estoy perdiendo el tiempo, pero por las dudas lo voy a poner igual. Lo bueno es que, como Eduardo ya dijo muchas cosas de las que yo quería decir, voy a ir más rápido. Bueno, estos son mis principales mensajes. Estamos en un punto de inflexión en cuanto a tres cosas que menciono ahí: la consideración de las externalidades ambientales globales, básicamente clima y biodiversidad, la demanda a nivel global, ¿no? La demanda de internalización de externalidades ambientales en consumidores, inversores y reguladores externos que nos van a pedir que hagamos cosas para poder entrar a vender los productos, y la forma de gobernanza supranacional que tiene que ver con el comercio y los organismos multilaterales. Es medio obvio, pero necesitamos ensayar una respuesta que maximice alguna combinación de bienestar en nuestras generaciones futuras y actuales ya. Y para ello necesitamos un arreglo institucional que se mencionó varias veces acá, al más alto nivel, para coordinar estos esfuerzos. Y bueno, soy culpable con el último mensaje: la economía como disciplina puede dar una mano que no ha dado hasta ahora de manera explícita en esta tarea. Aquí. Esta es la primera gráfica que ya mostraron. Déjenme igual mostrarlas rápidamente. Las emisiones de CO2 aumentaron mucho desde 1750 a partir de la Revolución Industrial. Eso se transformó en concentraciones de CO2 que, no voy a explicar cómo, pero en los últimos 800.000 años estuvieron ahí. Estas gráficas son del mismo lugar donde salieron las de Eduardo, que son en el Mauna Loa, que es un volcán en Hawái, que tiene la NOAA ahí, un medidor, porque el aire está limpio ahí. Y miren dónde estamos hoy, 413 creo que fue la última medición, y miren lo que fue el CO2 en los últimos 800.000 años con datos y construido para atrás. Por suerte Eduardo mostró emisiones de metano, yo voy a mostrar concentraciones. Es el mismo problema, y N2O, concentraciones, mismo problema, desde 1750. De acuerdo al IPCC, esto se tradujo en un aumento de más o menos 1 grado en ese periodo, y hubiera sido 0,8 más si no fuera por los aerosoles, la contaminación de material particulado, etcétera, que también producimos, ¿tá? Y después están todos estos efectos. Los menciono por las dudas que alguien no haya leído el informe o esté medio distraído, con relación a lo que presentan en la televisión. Nivel medio de los océanos creció, los eventos de calor extremos son más comunes, los fríos menos comunes, las precipitaciones intensas son más comunes. En nuestra región sudeste de Sudamérica, esto es IPCC, los calores extremos son más frecuentes, hay limitado acuerdo sobre el aumento de la frecuencia de las precipitaciones, y en particular, leyendo la entrevista a Alejandro Barreiro en La Diaria el otro día, o hace un par de semanas, en Uruguay esto en particular, lo que se ha visto es más lluvia en primavera, otoño y verano, menos en invierno, y aumento de temperaturas mínimas. Noches frías, menos frías, noches cálidas, más cálidas en verano.
Bueno, esto obviamente ya fue comentado varias veces, tiene efectos sobre la producción, la salud, el consumo y nos plantea la necesidad de, por un lado, adaptarnos y por otro lado, como planeta, como humanidad, ¿no? Mitigar, si queremos conservar el planeta más o menos como lo conocemos, porque el tema no es conservar, creo que el tema no es el colapso de la civilización en el corto plazo, por lo menos, o si te va a apostar al ser humano, no apostaría tan mal. En algún planeta vamos a terminar, lo único que es probable que sea muy diferente al que conocemos y para cualquiera que nació ahora va a ser más feo. Tenemos varios ejemplos de colapso que están ilustrados en el libro de Jared Diamond del 2005 que se llama Colapso. Jared Diamond no le invoca, en favor de mi argumento que la economía puede dar una mano, no le invoca, gasta 10 páginas en preguntarle a los alumnos por qué el último habitante de la isla de Pascua cortó el último árbol y no le invoca. Y la razón es que le enseñamos a los economistas a los alumnos es muy simple: si no lo corto yo, lo va a cortar otro. Y esa respuesta no está. No vamos a llegar al colapso, creo, pero tenemos un problema. Incertidumbre, puntos de inflexión, tipping points que mencionó Eduardo, más necesidad de acción colectiva, que es un problema en sí mismo porque es un problema de coordinación. La velocidad de respuesta, como les decía, va a determinar en qué planeta terminamos. Bueno, Uruguay, un argumento que habrán escuchado, no causa este problema porque somos pocos, básicamente. Emitimos el 0.04 de las emisiones de gases de efecto invernadero, CO2 equivalente, y el 0,70% de las acumuladas, ¿no? Del stock, bueno, no del stock que todavía está, pero de las acumuladas. Un argumento puede ser, bueno, lo que producimos aparte no lo consumimos. Bueno, si nos planteamos las emisiones desde el punto de vista del consumo, tampoco nos va a ir peor, digamos, ¿no? Importamos un montón, en términos netos, un montón de CO2 en lo que consumimos, ¿no? Y las emisiones netas por año tampoco estamos tan bien, estamos, por decir algo, en mitad de tabla. Bueno, es medio obvio, lo escuché el otro día en una reunión interministerial la pregunta, pero pensé que todavía no existía esto. George Bush lo aceptó en el 2001, pero todavía hay gente que piensa que esto no es culpa de la acción humana. Y bueno, esta es la gráfica del IPCC, que corre modelos climáticos con la acción humana, sin la acción humana, y bueno, esta es el resultado, ¿no? Lo que observamos, los cambios que comenté que observamos son resultado de la acción humana. Bueno, sobre las posibilidades de resolver mitigación de gases de efecto invernadero a nivel global, bueno, como se dijo varias veces, las emisiones de gases de efecto invernadero son un mal público global, es el mal público global, ¿no? Es la tapa del libro de cualquier capítulo de introducción de mis notas de economía ambiental. Y reducirlas nos enfrenta a el problema, digo él porque es a nivel global, ¿no? Y este problema es bien conocido en economía, ¿no? Bien conocido. ¿Cuál es el problema? Tenemos un problema de coordinación, tenemos que reducir emisiones, hay polizones, free riders, que son los que dicen, bueno, yo no voy a reducir, que reduzcan los otros, y esa es la estrategia dominante para cualquier país, ser humano, entonces nadie reduce y llegamos al colapso. Eso es lo que predice la teoría de juegos convencional, ¿no? Y en esto de polizones incluyo la fuga de carbono, que es que vos tomás acciones, otros países no toman, las inversiones se te van para esos otros países. Y básicamente, entonces, para evitar este problema, necesitamos mecanismos de cumplimiento para castigar a los polizones, y un único serio candidato, esto no lo digo yo, lo dijo Nordhaus también. A mí me pasa pila de que las cosas que se me ocurren ya las dijo alguien antes. Y él menciona dos instrumentos: un arancel general de X% a los que no cumplen con el Acuerdo de París, digamos, o un mecanismo de ajuste de carbono en frontera, como el que propone Europa hoy, ¿no? Todas las ideas que vemos hoy son ideas de algún difunto economista, como dijo también algún economista. Esto nos coloca en el riesgo de que se formen clubes de clima, ¿no? Aquellos que se cobran impuestos y comercian entre ellos cobrándose impuestos por contaminación en cualquiera de estas formas u otras, como por ejemplo pertenecer a mercados de permiso de contaminación internacionales, o pertenecer al club de los free riders, digamos, de los polizones. Una pregunta que nos vamos a tener que responder pronto.
¿Cómo están reaccionando los países? Aparte del Acuerdo de París y la demanda por calidad ambiental en los bienes y servicios que mencionó Eduardo, también el mercado de las finanzas ha reaccionado. Europa básicamente tiene desde 2005 un esquema de transacción de emisiones para gases de efecto invernadero. Ahora salió hace poco con el Pacto Verde, que se plantea básicamente gastar un montón de plata para hacer carbono neutral a 2050. Y este nuevo mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que lo piensa empezar a implementar en el 2023. En la rendición de cuentas hay una propuesta de impuesto al CO2 a las naftas que nace como respuesta a estos movimientos en Europa, ¿no? Como señal de que, bueno, nosotros estamos pagando lo suficiente ya de CO2 en las naftas. Debería ser más general, pero bueno, no fue. Estados Unidos es un caso medio raro. Europa lidera en estas cosas, me parece. Está medio rezagado, está medio entreverado. Los economistas de Estados Unidos plantean lo mismo que todos los economistas en todo el mundo. Un impuesto al carbono creciente en el tiempo, más un mecanismo de ajuste en frontera para proteger a la industria que hace los deberes en casa y un reembolso de suma fija a los hogares con lo recaudado de ese impuesto al carbono para darle más viabilidad política y ser justo, que es una palabra clave. Biden parece que no va tanto por este lado, sino por medidas prescriptivas que son decirle a la gente lo que tiene que hacer, empresas, todo, fijar límites estándares. Bueno, llego faltando 1 minuto y medio a los desafíos y oportunidades. ¿Qué implica ensayar esta respuesta que mencioné al principio? Bueno, básicamente es definir objetivos y la velocidad, ¿no? ¿Por qué me pongo en negro velocidad? Porque si no hacemos nada, vamos a terminar manejando todos autos eléctricos más baratos. O sea, no depende de nada, eso no depende de nosotros. La cuestión es a qué velocidad vamos a hacer los cambios, ¿no? ¿Qué medidas necesitamos para eso? Y las políticas e instrumentos, dadas las restricciones, ¿no? Que es básicamente financiamiento y otro tipo de capacidades, como por ejemplo en capital humano. Bueno, definición de estrategias. La estrategia climática de largo plazo que el ministro Peña presenta mañana, se publica mañana los avances, tiene como CO2 neutralidad 2050 asumido como senda aspiracional. Para el resto de los gases, que Eduardo recién hablaba, no está claro. Lo que sí menciona explícitamente es aplanamiento de la curva, como planteaba Eduardo. Tenemos una estrategia de biodiversidad que no la cumplimos básicamente todavía. Eso es básicamente porque la política ambiental en Uruguay se hace a nivel aspiracional y por lo general no se cumple, pero como alguien mencionaba antes, Churchill dijo mejor una agenda ambiciosa que ninguna, así que también coincido con eso. Y nos plantea de vuelta el tema de la inserción internacional, ¿tá? ¿En qué partido vamos a jugar afuera? ¿A qué club del clima vamos a pertenecer? Tenemos que definir la velocidad, se necesita medir, en eso el Ministerio de Ganadería y Ambiente está avanzando en agro y en ganadería. Como se dijo antes, en energía hay mucho más medición. Si vamos a ir por movilidad eléctrica, que es medio obvio que vamos a ir, porque es el siguiente gran paso que tenemos que dar, hidrógeno verde, etc. Y lo que falta definir, que estamos más lejos todavía, es cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y ahí tenemos básicamente un montón de opciones, ¿no? De la cual en el etcétera está incluido investigación y desarrollo. Vamos a ir por incentivos económicos, qué incentivos, precio al carbono, pago por servicios ambientales, subsidios, tenemos plata para hacerlo. Vamos a ir por el lado de la economía del comportamiento con algún nudge. Las multas en Uruguay no están fijadas para que la gente cumpla en la política ambiental, sin duda. Tenemos un montón de deberes para hacer. Y me parece que para hacer esto necesitamos un arreglo institucional a nivel más alto para coordinar el esfuerzo, ¿no? Estamos trabajando todos los ministerios separados, el Parlamento capaz que también separado. Me parece que hace falta un esfuerzo de coordinación. Y bueno, déjenme terminar con esto. Históricamente en Uruguay la economía como disciplina juega un rol marginal en el desarrollo, en la definición de la política ambiental en Uruguay. Marginal, ¿no? No le estoy echando la culpa a nadie, es culpa de todos, ¿no? Se fijaron límites de emisión, estándares, multas por incumplimiento, contribución. La contribución determinada a nivel nacional que presentamos en el 2017 al Acuerdo de París. El Plan Nacional de Gestión de Residuos que se está discutiendo. No hay nada de... Se fijaron impuestos en la ley de residuos. No hay nada, estoy exagerando, pero para que... Si entro con los peros, aparte de que se me va el tiempo, no le llega el mensaje. No hay nada de economía incluido en todo ese trabajo.
Y en algunos de esos, como el último, participé yo, ¿no? O sea, como consultor. No importa. De vuelta, no es una crítica a personas u organismos, todos somos responsables. Y de hecho puede haber sido una estrategia óptima, como decía yo hace un rato, más vale cuando no tenés recursos humanos o materiales, tener una estrategia que no tener ninguna, ¿no? Pero tenemos mucho en juego y es un momento ideal para cambiar esto. ¿Por qué la economía tiene un rol importante para jugar? Es útil para entender cómo cambiar los comportamientos, por más que está en construcción esa utilidad y la estudio. Es útil para valorar ecosistemas. La Dirección Nacional de Biodiversidad está por empezar un trabajo de valoración de los servicios ecosistémicos de pastizales y humedales, lo cual es fundamental para ir al Ministerio de Economía o al Parlamento a decir, vale la pena conservar esto. Y lo último, en ese abanico de herramientas que tenemos para lograr el CO2 neutralidad que nos estamos planteando o el aplanamiento de las curvas de metano y N2O, debemos elegir, obviamente, por las medidas que son más baratas, ¿no? Si es necesario hacer algo. Y la economía tiene un rol para jugar ahí. Lo último, ya termino, esta es la última. Estudié en la Universidad de Massachusetts y tuve como profesora Sam Bowles, así que si no digo esto, alguien me va a pegar. El desafío del legislador puede ser más, quiero decir, estoy consciente que al decir hace falta economía, soy muy consciente de todo lo que la economía no sabe y lo que los economistas nos hemos equivocado. En particular, en esto de promover incentivos económicos como una respuesta para todo, ¿no? Y una de las cuestiones que ahora está en discusión es qué papel tienen los incentivos económicos en el abanico de instrumentos de política ambiental o cualquiera, ¿no? ¿Y por qué? Porque los incentivos económicos no son sustitutos de buenos ciudadanos, ¿no? Y de hecho pueden ser lo contrario, ¿no? Pueden desplazar motivaciones morales, ¿no? Nada, quería decir que soy consciente de esto. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. De alguna forma, igual con ese final sobre la economía, respondiste a mi pregunta. Y bueno, y engancha bien también con la charla de Martín Seco más temprano sobre esto de los incentivos económicos y cómo no siempre el camino son los incentivos, sino que hacen falta estos acuerdos que bien decías. Bueno, vamos a dar la palabra ahora a María José González. La presento, ella es ingeniera civil por la Facultad de Ingeniería por la Universidad de la República. Está especializada en medio ambiente, economía circular, producción más limpia, gestión de residuos y reciclaje. Y nos va a aportar justamente como pregunta disparadora, esto sí está conversado, así que no me puede resonar, sobre justamente cuáles podrían ser los ejes de un Uruguay más sostenible y que nos permita posicionarnos en el escenario global. Muchas gracias, Marcela. Gracias a todos. Felicito esta iniciativa de poder discutir y pensar el Uruguay del futuro. A veces se da en muchos ámbitos y nos queda siempre el desafío de hablarlo a nivel parlamentario y poder transmitir más allá. Bruno hizo gran esfuerzo de coordinación, no nos coordinamos tanto, nos costó encontrarnos, pero creo que quedó bastante bien la lógica, así que nos vamos a complementar un poco en las presentaciones. Yo lo que le quería empezar a contar es por qué el Uruguay tiene que ser sostenible, hacia dónde tiene que ir, contestando un poco esa pregunta. ¿Y por qué post-COVID? Porque está en la agenda, está todo el tiempo, por suerte Uruguay empieza a hablarlo menos, pero en un momento era el único tema que estaba en agenda, y aunque no lo crean, muchos organismos internacionales nos venían a ofrecer fondos para recuperación post-COVID, pero fondos verdes para recuperación post-COVID. O sea que ya la recuperación, además de ser un hito, un tipping point en muchos sentidos, también lo es para el tema de sostenibilidad. Y siguiendo un poco con la línea de todo lo que planteaba Marcelo, ¿no? ¿Por qué hoy el ambiente y la economía van juntos? Que en verdad siempre lo fueron, pero nunca estuvieron tan fuerte en agenda. Uno es porque hoy en día los productos sostenibles ya no son un nicho de mercado como lo fueron en su momento. Hoy en día vas a góndolas en Europa y tenés precios distintos según carne baja en huella de carbono,
Walter Bernstein lo ha presentado ya en distintas oportunidades, pero se ve y ya se sabe que esas certificaciones, esos sellos se van a empezar a exigir cada vez más, pero desde carbono hasta la forma que se alimenta, hasta los certificados de energías renovables, en varios lados nos los van a pedir, y si queremos que nuestros productos entren a esos mercados o continúen en esos mercados, vamos a tener que posicionarnos como país para eso. Los inversores de impactos internacionales y locales empiezan a exigir también poder medir. Yo pongo plata para esto, invierto en esto, ¿cómo voy a saber que esta plata efectivamente hizo un cambio en materia ambiental, también en materia social? O sea, el impacto es más amplio, pero en lo que va en esto, y especialmente en lo climático, está fuertemente en la agenda de lo que son las inversiones. Y por último, pero menos importante, las consecuencias de los impactos ambientales afectan a las poblaciones de menores ingresos. Cuando hay inundaciones, se afectan las poblaciones de menores ingresos. Cuando hace mucho calor, quienes no tienen aire acondicionado son las poblaciones de menores ingresos. Entonces, no podemos dejar de lado una mirada económica sin tener también estos aspectos como claves y motivos por los cuales ir hacia nuevos caminos. Entonces, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué es lo que está viendo el mundo para esto? Estos son dos titulares o anuncios, digamos, que encontramos hoy en la prensa. Por un lado, una clara meta de descarbonización. No voy a explicar, hubo excelentes presentaciones recién de lo que es la descarbonización, pero sí metas concretas de descarbonizar al 2050, y para eso metas intermedias como la no venta de coches a combustión al 2035 en Europa. Es fuerte, ¿no? Acá cuando empezamos a discutirlo decimos, no sé si en Uruguay podemos, ¿no? La cantidad de autos usados, la lógica que hay, pero son metas muy ambiciosas que ponen en agenda la importancia de este tema. Y la otra es el tema de la economía circular, que por suerte Marcela ya introdujo que acá hay algunos legisladores que ya lo venían hablando. El Plan Nacional de Residuos también tiene el tema de economía circular en cartera, el Ministerio de Industria y varias acciones han ido en esa línea, pero la Comunidad Europea saca un segundo plan de acción, ya hubo uno en el 2015, ahora este es nuevo, y acá es interesante cómo lo conecta con la neutralidad de carbono, o sea, con el tema de emisiones y la descarbonización, que no estaba linkeado en las primeras conceptualizaciones de la economía circular, y por supuesto en el concepto de competitividad. Es una economía competitiva, climáticamente neutra, pero de consumidores empoderados, o sea, de vuelta los consumidores demandándonos determinados productos. Y estas dos líneas, descarbonización y economía circular, están conectadas, son sinérgicas. Las acciones que hagamos hacia lo que es descarbonización van a ayudar a lo que es la economía circular, porque necesitamos fuentes renovables, necesitamos otro tipo de recursos, pero además el 45% de las emisiones que se hacen en el cambio climático provienen del tipo de materiales que utilizamos y de la forma de producir. La mayor parte viene de lo que es la energía, pero el restante viene de nuestra forma de producir. Entonces, si cambiamos el modo de producción, y aquí voy a contarles un poquito lo que es la economía circular, porque asumí que el tema de descarbonización iba a ser ya bastante conversado. Este esquema, que no lo voy a desarrollar en detalle, simplemente para entender bien el concepto, economía circular no es reciclaje. Primera aclaración, porque reiteradamente las personas creen que es una manera sinónimo de reciclaje. No, el reciclaje es una opción de la economía circular, pero la economía circular se puede definir en contraposición con la economía lineal, que es lo que ven en el eje de esta mariposa, digamos, donde está la forma de producir lineal, donde todos los productos fueron diseñados para su consumo, pero nunca se pensó en todo su ciclo de vida, en todos los impactos que se generan, tanto en la extracción de las materias primas como lo que pasa después que el consumidor final lo consume. Una economía circular propone cambiar eso y mirar distinto, rediseñar nuestros procesos productivos y con esta mirada del ciclo de vida. Y por eso, si vemos en la parte de arriba, lo que habla es del tipo de recursos que usamos. Apuntar a recursos renovables, energías, materiales, todos que puedan ser renovables y reutilizables. El ciclo, el azul es el ciclo técnico, apunta a extender la vida útil de los productos a través de reparación, remanufactura y reciclaje como una opción. Pero para poder lograr esto necesitamos cambiar nuestro modelo de negocio y necesitamos cambiar el diseño de nuestros productos. Entonces es muy importante entrar en ese eslabón. Y el ciclo que está ahí en verde, el ciclo biológico, el objetivo, el foco final es mantener en equilibrio los ecosistemas. Nosotros para producir alimentos extraemos de la naturaleza recursos, nutrientes, materia orgánica, que nos permiten toda la producción, la leche, la carne, los cereales que el Uruguay produce, pero tenemos que devolverlos porque la naturaleza es como un banco que nos presta
estos recursos y tenemos que ver la forma de devolvérselo equilibradamente para poder seguir produciendo y seguir así creciendo, pero manteniendo este equilibrio. Entonces, estos tres conceptos, digamos, que centralizan mucho lo que es economía circular, nos ayudan a entender un poquito más hacia dónde podría ser interesante que también el Uruguay siga recorriendo. Uruguay ya ha hecho pasos en esto. La matriz energética creo que se habló bastante en el día de hoy, la transformación que el Uruguay ha sufrido. Aquí vemos que el 97% de la matriz eléctrica es renovable, pero nos queda una matriz de transporte con un fuerte desafío. Lo que es interesante, me gusta mostrarle en el gráfico que está aquí, el de las barras, lo que está en Bordeaux es el consumo de petróleo. Y vamos viendo cómo el consumo de energía ha ido aumentando, pero se ha estabilizado el consumo de petróleo. Ha aumentado en base a recursos renovables, a fuentes renovables. Y eso que lleva al gráfico que está abajo, que muestra el aumento del consumo de energía y la reducción de las emisiones. O sea, hemos logrado desacoplar el consumo de energía del crecimiento de las emisiones, lo cual es un logro súper importante y se vincula justamente a lo que veníamos hablando. Yo voy a hablar de dos casos en los cuales estoy trabajando, porque entiendo que compete un poco más en este ámbito. Uno fue asociado a esto de la economía circular, lo que es biovalor, digamos, apuntar a la valorización de los residuos agroindustriales a través, por ejemplo, del compostaje. Estas son fotos del Uruguay, son todas cosas de proyectos que en Uruguay están funcionando, donde se valorizan los residuos agroindustriales para poder hacer una enmienda orgánica que vuelva al suelo y nos permita volver a producir alimentos y volver así de esta manera a un ciclo productivo, apuntando justamente a la circularidad, o los efluentes del tratamiento de un tambo que tienen una cantidad de nitrógeno y materia orgánica que puede volver en una tasa de aplicación más baja, promoviendo lo que es la circularidad de los nutrientes, o la producción de energía también con el estiércol de las vacas, ¿por qué no? Y dejo ahí abajo, en gris chiquito, lo que fue la ley de bolsas plásticas, que lo traigo como un ejemplo de cómo con 4 pesos, con algo tan concreto, generó un cambio cultural tan fuerte. Más allá de los números y la reducción en el consumo de bolsas plásticas, creo que el mayor éxito fue el cambio de hábito, la conciencia que generó en la población en esto. Entonces, hay otro ejemplo de cómo el Parlamento puede aportar en varias líneas. El hidrógeno verde, otra de las líneas que se está impulsando fuertemente, que justamente el hidrógeno verde, electrólisis del agua, energía renovable, se separa la molécula hidrógeno y oxígeno, y ese hidrógeno es un vector energético que puede utilizarse para un montón de cosas, no solo para energía, para seguir descarbonizando, porque por ejemplo el transporte a larga distancia es más eficiente con hidrógeno que con movilidad eléctrica tradicional, porque también podemos sustituir materias primas, podríamos hablar de fertilizantes verdes, podríamos hablar hasta de acero verde si quisiéramos, porque el mundo entero está mirando el hidrógeno verde como el gran habilitador de llegar a la carbono neutralidad al 2050. Si no vamos por este camino, no tiene sentido. ¿Y por qué hablamos hoy de esto? Porque las energías renovables bajaron de precio. Hace unos años siempre se pudo hacer hidrógeno verde, digamos, pero era muy caro. Hoy empieza a ser más competitivo y el Uruguay tiene que sumarse a esta discusión. Entonces, para terminar, creo que de tiempo vengo bien, pero respetando también un poco el tiempo de ustedes. Las 3 líneas que creo que tendríamos que impulsar como país es seguir descarbonizando lo que hemos empezado, fuertemente en nuestra matriz energética, que son las emisiones de CO2, el de metano tenemos tal vez más por un lado de compensación y por otros lados, con una movilidad más sostenible, movilidad eléctrica, hidrógeno verde, ir por esas líneas. Impulsar acciones vinculadas a la economía circular a nivel industrial, que las industrias en sus procesos productivos incorporen esta mirada y tener legislaciones que apunten en ese sentido, al cambio de materias primas, al rediseño, al repensar, y poner en valor la forma de producir que tenemos hoy. O sea, hoy el Uruguay en verdad tiene una forma de producir bastante amigable. Tenemos mucho pastoreo. Acabo de venir el fin de semana de Rivera, y la verdad que vas viendo por todos lados animales que están pastando en condiciones naturales. Tenemos ejemplos que les mostraba recién. O sea que eso tenemos que ponerlo en valor, potenciarlo, darle reconocimientos a ese tipo de iniciativas, porque eso, si le ponemos un sello, le ponemos un reconocimiento, también nos va a permitir abrir mercados y mejorar como país. Entonces, acá esta foto es del Valle del Lunarejo, justamente le decía que viene el fin de semana. Hubo varias fotos en la presentación que saqué de ahí, porque en verdad también, transversal a todo esto, está el turismo sostenible que podemos hacer como país, que el COVID no lo ha puesto en agenda. Acá nos decían los locales que ha aumentado fuertemente la presencia de turistas, porque como no se podían ir al país, hacen turismo interno.
Bueno, eso es otra oportunidad también de un Uruguay más sostenible, un Uruguay más verde, que esto ya empezó, esto es inevitable, este cambio ya empezó, tenemos que ir por ahí y las políticas públicas tienen que acompañar esto que viene por parte del compromiso de todos, del sector público, del sector privado, de la ciudadanía. Así que bueno, nada, agradecerles y invitarlos a sumarse. Muchas gracias, María José. Y bueno, pasamos ahora a la presentación de Virginia Suárez, que es contadora pública por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, obtuvo un MBA de SEMA en Argentina, ex gerenta general de HSBC y expresidenta de Sistema B. Actualmente es consultora de alianzas con el sector privado y financiación para el desarrollo en Naciones Unidas. Y mi pregunta disparadora amplia es sobre, bueno, cómo nos posicionamos desde el sector privado, cómo se posicionan las empresas a estos nuevos retos, estos nuevos relatos, esta nueva visión del éxito que es más amplia y más compleja que lo que solía ser. Bueno, muchas gracias. Last but not least, no sé, esto, o sea, me tocó última, pero bueno, voy a tratar de hablar fuerte, si no se me duermen. Primero que nada, gracias. La verdad que felicitaciones por esta iniciativa, porque me parece absolutamente increíble y bueno, y estar acá también. Gracias Bruno, vicepresidente, Rodrigo, todos, porque es un acto que la verdad que congeniar todo es más que difícil debe ser. Me quedé con la primera pregunta de Romina, que fue el qué país queremos ser, y ahí es como que tenía varias contestaciones desde lo individual, desde colectivos, desde donde uno está, y lo importante acá es poder contestarlo desde una perspectiva país, ¿no? Más allá que me invitaron desde el lado de las empresas, pero la verdad que fue como muy revelador para mí. Soy muy de lo que es la palabra, lo ontológico. Me parece que el hecho nada más del poder de las palabras y de lo que generan las palabras, ya es importante esto, porque empezar a hablar entre todos de cómo construir ese futuro y hacerlo juntos, eso ya está generando. Así que desde ese lugar, esto es lo que hace realidad. Muchos hablaron de lo que es el presente y el futuro, es todo lo mismo, pero en definitiva el tema es empezar a construir todos desde cada lugar y desde los granitos que podemos poner cada uno. Así que desde ahí agradecida y un honor estar acá. Yo un poco traigo acá a colación, creo que hablaron de cambios de paradigmas, cambio de reglas, y una de las cosas que a mí se me planteó, y vi que varios leen también a Yuval Harari, que habla mucho de las crisis, de los relatos, y me parece que estamos en un tipping point de los relatos. O sea, los relatos son pensamientos, emociones, conductas, conocimientos, y estamos en un momento de una cantidad de crisis de estos relatos que en la medida que hablemos de crisis como hablemos de cambio, los cambios se empiezan a producir. Pero si no los empezamos a exteriorizar y a compartir, la verdad que lo que tenemos de reto en este bienestar del mundo y de todos va a ser mucho más difícil. O sea que también esta es una excelente iniciativa para ponerlos, para exteriorizarlos y para compartirlos, y sobre todo para enriquecerlos. Cuando hablamos de las crisis y los relatos, lo primero que nada, acá hay un gran relato que siempre tenemos, y es que lo que son temas sociales y medioambientales los resuelve el Estado. O sea, a ver, hablo desde el sector privado, como que muchas veces uno entiende que esos temas sociales o medioambientales no son un tema que podamos resolver desde alguno de los colectivos, por ejemplo, desde el sector privado. Entonces acá lo primero que quiero traer también en mi pasaje por Naciones Unidas es el tema de la Agenda 2030, que no sé, creo que no se ha mencionado mucho, pero que acá hay un acto político, colectivo, comprometido, que 193 países firmamos en un compromiso de esta Agenda 2030 que Uruguay firmó, dicho sea de paso, y que es una serie, son 17 objetivos de desarrollo sostenible que tenemos como compromiso país. Y esto es algo que claramente es un compromiso país, o sea que desde lo que es gobierno, de lo que es ciudadanos, de lo que es organizaciones civiles, de lo que es las empresas, es un acto y es un compromiso de todos. O sea que aquel relato de que lo resuelve el gobierno, acá es un relato que lo resolvemos todos. O sea, cada uno desde su lugar como individuo,
y lo digo desde las empresas también, producir, consumir y tirar, eso es algo que si uno lee nada más, hace un pantallazo de lo que es la Agenda 2030, es algo que necesariamente tenemos que empezar a cambiar estos modelos de desarrollo que tenemos y que de vuelta son relatos que tenemos muy internalizados. Entonces, acá esta agenda, que más allá de agenda es una herramienta, y lo hablo desde las empresas ahora, es una herramienta más que un objetivo en sí mismo. Nos da herramientas para empezar a comprometernos en estas transformaciones estructurales que tenemos que hacer y la verdad nos da formas de hacerlo, nos da indicadores, ¿no? Acá no hay que inventar la pólvora, hay que agarrar herramientas que ya existen, hay que agarrar formas de medirlas estandarizados para poder empezar a compararnos y poner a nuestro país por lo menos en una consistencia general y generar data agregada, que también es importante. Y también una cosa importante que tiene la agenda es una agenda de desarrollo y una agenda de financiamiento. O sea, cómo vamos a pagar este desarrollo. Y acá también es una invitación a este acto colectivo. Acá tampoco lo va a financiar los estados. Acá debemos juntarnos los públicos y los privados, pedir la ayuda a las sociedades civiles y empezar entre todos a encontrar esos instrumentos financieros de esta agenda de finanzas sostenibles que estamos en plena construcción para poder resolverlos. O sea que esto lo traje a colación porque es un relato importante de que no lo resuelven uno en particular, sino en un acto colectivo entre todos. Y yendo específicamente a la empresa, que entiendo que es lo que me llamaron, quiero decir que la empresa cumple, es una de las mayores células más allá de las familias, el número de empresas que hay en el mundo y en Uruguay también, y hablo de, no importa su tamaño, no importa su sector. Es impresionante la fuerza y la contribución que puede tener en estos objetivos que tenemos entre todos que cumplir. Entonces, para mí las empresas son un agente de cambio en la contribución de estos desafíos globales. Entonces, como empresa, tenemos que empezar a cambiar los relatos, ¿ok? Nosotros hablamos mucho de la redefinición del éxito, ¿no? Hablábamos, bueno, una empresa es exitosa si tiene buenos balances, buenos indicadores financieros. Y hoy por hoy, y datos, no hay más que en el mundo ir a ver lo importante de otro tipo de contribuciones y otro tipo de indicadores de éxito de las empresas que tienen que ver con temas o indicadores sociales y medioambientales. Y esto está más que comprobado, esto está post-COVID, la resiliencia que tuvieron las empresas que tenían este tipo de indicadores inmersos en sus modelos de negocio, performaron de otra manera. O sea que acá, más allá de indicadores, es decir, de impacto, es cómo ponemos la fuerza, esto es un nuevo relato, cómo ponemos la fuerza del mercado, de las empresas, a solucionar temas sociales y medioambientales que tenemos como país. Y esto no es ya hacer buenas acciones. Esto es cómo son nuestros modelos de negocio que contemplan qué aspectos van a solucionar. Y no son tampoco solamente externalidades, es qué podemos resolver con la fuerza propia que tiene esta empresa, esta célula que cumple un rol en este compromiso que tenemos como país. Otro gran relato de las empresas, y creo que también del mundo entero, es esto del corto plazo y del largo plazo. Hoy por hoy, y un poco me quedé también con varios de los comentarios en este panel, es hoy el largo plazo ya está priceando cosas que están pasando, poniéndole precio, cuando hacemos evaluaciones de las empresas, que las hacemos por lo general a largo plazo, aquellas que no tienen determinados indicadores o que no están contemplando las externalidades, ya valen menos. O sea, ya se están incluyendo estos aspectos de si no resolvemos los temas en el corto y en el mediano plazo, en el largo plazo lo vamos a ver de otra manera. Entonces, tenemos que empezar a pensar en hacer en el corto, pensar en el mediano y resolver en el largo. Y esto también es un cambio de relato para las empresas, que por lo general estamos concentrados en ingresos financieros y de corto plazo. Otro de los grandes relatos de empresa, no sé cómo vengo, Marce, ¿vengo bien? Otro de los grandes relatos de las empresas es un poco pasar de esas empresas que piensan, ahí está,
que piensan en buscar el valor para los accionistas. Acá, hoy por hoy, las empresas, y esto ya no es un tema solo que lo piensa el empresario, lo piensa el colaborador, lo piensa el mercado, estábamos hablando de nuevas demandas, lo piensa la comunidad, o sea, hoy por hoy interesa el valor que lo llamamos de las partes interesadas, más allá de la maximización de lo que es el valor para los accionistas. Esto es otro gran cambio de paradigma, de trabajar para algo superior, más allá de lo que es los accionistas y el valor de la empresa en sí misma. Esto también es un cambio grande, grande de relato que ponemos arriba de la mesa. Y yo, créanme, que evangelizo a diario, me llaman la evangelizadora, a las empresas de empezar a este tipo de cambios y este tipo de paradigmas, salir de la competencia a la colaboración, salir de lo individual a lo colectivo, salir de lo independiente a lo interdependiente, parecen todas palabras, pero a la hora de sentarnos a hacer una planificación estratégica, que lo hacemos o una vez al año o cada 5 años, no podemos no hacernos estas preguntas. Son preguntas difíciles, son preguntas incómodas, pero son preguntas que son básicas para el compromiso que tenemos entre todos y que tienen las empresas en particular. Entonces, nos invitan a estos espacios de evangelización, y si no es en la planificación financiera de la organización, si no es a nivel superior de la organización, lo pedimos. ¿Por qué? Porque las transformaciones son profundas y son realmente para tomar conciencia de los elementos que tienen que tener los modelos de negocios para la nueva realidad que tenemos por delante. Estamos hablando de, esto no es algo que se resuelve solamente una vez que tomemos conciencia, una vez que nos pongamos los objetivos por delante, una vez que empecemos a entender este bienestar compartido en un planeta que hoy no es saludable, o sea, necesitamos un planeta saludable. Y yo hablo mucho de lo que es un enfoque sistémico a estos nuevos relatos. Acá pasa, sí, y hablo desde las empresas, pasan por nuevos liderazgos transformacionales, pero también pasa por espacios de diálogo, espacios de construcción de confianza, marco regulatorio, incentivos o no, veamos si son incentivos o son castigos, pero política pública que acompañe estos nuevos, digamos que estos nuevos relatos, y también lo que es muy importante, tener la evidencia y tener números y la verificación de este impacto o de las externalidades. Todo esto, digamos que no se puede hacer si no lo miramos con un enfoque sistémico, que es el que estoy planteando. Como conclusión, pues ya me queda un minuto, primero que nada, creo que la sostenibilidad tiene que estar en el ADN de las organizaciones. Como decía, no bastan las buenas acciones. A las empresas las tenemos que acompañar. Hay plataformas colaborativas ya en nuestro país que están ayudando a las empresas en esta transformación profunda. Esto es una hoja de ruta, pero créanme que es un viaje sin retorno, y a eso estamos invitando. Hay varias, estamos hablando, acabamos de lanzar el Pacto Global desde Naciones Unidas como una iniciativa de sostenibilidad mundial, está DERES, está ACT, está Sistema B, o sea, herramientas hay. Existen, tienen muchas experiencias para los sectores, para los tamaños de las empresas, o sea que hay una invitación a ser parte de la solución a los desafíos que tenemos como mundo. Y si esto lo tenemos que bajar a tierra, y 4 cositas si puedo pedir para ponerlo a nivel de Parlamento, es primero que nada generación de espacios de diálogo. Todas las voces en ambientes participativos, de co-creación, de consulta, donde sí realmente los principios sistémicos de pertenencia, orden y equilibrio estén presentes, hay ya situaciones que vimos como exitosas en varios de los desafíos que tenemos, pero que el empresario, que la empresa se sienta como parte del problema es una de ellas. Me encantó el tema de, yo decía cultura e innovación, pero es esta cultura de inventores. Acá tenemos que generar una cultura de inventores o de innovación. O sea, no es solo tener un departamento de innovación, sino que no tener miedo al fracaso, aprendizaje de los errores, reversos, cambios sin castigos, tiempos de adecuación, nuevamente espacios donde se pueda esto llevar a cabo. Y después también leyes para las nuevas realidades. Eso es un poco
Si vamos a construir nuevos relatos, tenemos que tener las leyes que acompañen estos nuevos relatos, ¿ok? O sea, estamos hablando de, hoy creo que DeLocal nos decía claramente que las relaciones laborales eran ya, tenemos una ley de teletrabajo y tenemos que ir a más todavía, ¿no? Porque es una empresa uruguaya que le vende servicios en el resto del mundo, que tiene gente en Colombia, que tiene, o sea, pues estamos hablando de venture builders, ¿cómo nos imaginamos armar las sociedades de este tipo? O sea, hay un nuevo relato de cómo hacer empresa, cómo hacer negocio, y todo eso también tiene que estar acompañado por la regulación. Y último, y lo dejo acá, para mí el COVID a nivel empresarial es una oportunidad excelente para tomarnos un respiro, planificar y reconstruir mejor. Gracias. Retomo esto que decías de los espacios de diálogo. Creo que este fue un fantástico espacio de diálogo y les agradezco a los 4 por los aportes. Ya nos queda el final, así que por favor quédense, que ya vamos a dar cierre a todas las actividades del día de hoy. Muchas gracias.